Buenas tardes, un cordial saludo. Damos inicio a esta cuarta y última sesión sincrónica de la asignatura Metodología de la Investigación del grupo de la licenciatura de preescolar número 46 de ISAE Universidad. Vamos a dar inicio pues saludando a cada uno por el esfuerzo que ha hecho durante la asignatura. Vamos a presentar en dos partes algunas ideas. Una, las últimas dos tareas que corresponden al cierre de la asignatura y cómo se realizan concretamente el cierre con la rutina de pensamiento SQA, que sé que quiero aprender y que aprendí finalmente un poco para hacer el cierre, y lo que conocemos como escalera de metacognición. Entonces vamos a dar inicio con la lección número 4. En ella vamos a encontrar lo siguiente. ¿Okay? ¿Qué vamos a encontrar en la lección número 4? Vamos a encontrar un resumen interesantísimo que ha hecho el profesor Pere Marqués Graels de la Universidad Autónoma de Barcelona y que nos presenta pues un resumen, como he mencionado, de cierre sobre las reflexiones más básicas de ciencia, conocimiento y método científico, y algunas pautas bien interesantes sobre el proyecto de investigación. Entonces vamos a repasar algunos de esos elementos. Los estudiantes, cada uno de ustedes ha desarrollado una característica del conocimiento científico, y a cada una se le asignó una característica para que lo trabajara a través de la rutina de pensamiento, color, símbolo e imagen. ¿Cuáles son esas características? Algunas de las que aparecen acá en mi presentación, ¿no? Todas son características del conocimiento científico que Mario Bunge establece, entre otras, como un conocimiento que es racional, que es sistemático, que es exacto, que es verificable y que es fiable. Y entre esas características y elementos están algunos de los que vemos acá. En principio, que el conocimiento científico es un saber crítico y fundamentado. Es decir, debe justificar sus conocimientos y dar prueba de su verdad. Y por eso cuando uno hace la investigación, uno establece y busca evidencias. Las evidencias pueden ser de muchos tipos, pero en todo caso cualquier evidencia tiene que ser una evidencia reconocible. No pueden ser solamente inferencias o no pueden ser solamente estructuras que de alguna manera puedan ser desmontables, sino que fundamentalmente tienen que ser creíbles. Pero ¿cómo es eso de creíbles? Ahí entra el punto de la objetividad. Cuando se habla de objetividad es justamente en donde todos los sujetos, desde su perspectiva, intenta ver el objeto. Y ese objeto en igualdad de condiciones, pues todo el mundo de alguna manera lo percibe. Pueden cambiar los enfoques y las perspectivas. No es lo mismo verlo por encima de la mesa que verlo, por ejemplo, por debajo de la mesa, por poner un ejemplo bastante concreto. Pero el objeto sigue siendo objeto, y eso es lo que busca la objetividad, que el objeto no se desdice de sí. Otra característica es que el proceso del conocimiento es sistemático. Es decir, el conocimiento científico no son conocimientos dispersos o que no tienen ninguna conexión entre sí, sino que el conocimiento científico es sistemático porque es ordenado y porque es lógicamente ordenado y constituye un sistema que tiene relación de hechos entre sí. Repito, es sistemático porque lleva una lógica ordenada y porque cada parte de esa lógica tiene una estructura entre sí. Por lo tanto, cuando se interrelacionan los conocimientos, eso da sentido y lógica y estructura a lo que nosotros vamos a llamar teorías, que de acuerdo a Pere Marqués son formulaciones que pretenden explicar un aspecto determinado de un fenómeno. ¿Sí?
Por eso, cuando nosotros en educación hablamos de las teorías pedagógicas, son formulaciones que pretenden explicar el hecho pedagógico concreto en una situación concreta. Cuando hablamos de la teoría pedagógica del aprendizaje social, entonces entramos en las formulaciones que ha hecho Vygotsky para explicar el aprendizaje social, sus características y cómo se da ese fenómeno de aprendizaje entre varios. Cuando hablamos de la teoría del desarrollo humano de Jean Piaget, entonces decimos que son formulaciones que pretenden explicar cómo se desarrolla cognitiva y socialmente un individuo a medida que crece. Y así diversas teorías, como Ausubel, como Kohlberg en la teoría del desarrollo moral. Eso es una teoría, formulaciones que pretenden explicar un aspecto determinado. Por eso en nuestras investigaciones necesitamos partir de teorías que ya existen. Entonces, en sus proyectos de investigación que van a entregar ahora, debe haber formulaciones, es decir, teorías sobre las que ustedes han basado sus ideas. Bien sea Piaget, bien sea Ausubel, bien sea Vygotsky, bien sea Kohlberg o cualquiera de los teóricos de la educación que sean más clásicos o que sean más contemporáneos. Las teorías, cuando se pueden estructurar en leyes, y estas se representan a su vez en modelos, que son representaciones simplificadas. En educación, pues evitamos mucho el concepto de leyes. ¿Por qué? Porque las ciencias humanas son y de alguna manera formulan lo que es suficientemente complejo del ser humano. Y el ser humano, aunque obedece a algunas leyes biológicas y otras leyes de las ciencias exactas, de alguna manera también es importante advertir que no cierra su posibilidad a cambios. Lo que sí tenemos en educación son modelos educativos que de alguna manera ya no solamente son formulaciones, sino que son representaciones de la realidad que tienen una estructura y una manera de funcionar. Entonces, fíjense que el ser sistemático de la ciencia es bien importante. Otra característica de la ciencia es que sea explicativa, dice Bunge. La ciencia formula teorías que dan lugar a leyes generales que pretenden explicar hechos particulares y además predicen comportamientos. Por eso un docente es capaz de, después de haber leído y de haberse informado, es capaz de predecir comportamientos de un estudiante porque hay teorías que han estudiado esa condición. Ayuda mucho en esto, por ejemplo, aquellas teorías que atienden a la diversidad funcional, es decir, a las personas que tienen algún tipo de condición en el aprendizaje, por ejemplo. Entonces, ¿cómo predices cómo debe trabajarse con un estudiante que tiene discalculia? Es decir, dificultades para calcular. O cómo trabajar con un estudiante que tiene dislexia, es decir, una dificultad en la lectura o en otras condiciones de la lectura. Cada una de estas formas se predicen, a través de los mismos sistemas o la misma estructura sistemática de la ciencia de la educación que hacen que se pueden estudiar sus casos y por lo tanto advertir qué sucede, cómo sucede, por qué sucede y cómo puedo atender. En ese mismo sentido, el concepto de las ciencias es un concepto verificable, porque se centra en fenómenos susceptibles, es decir, que pueden ser comprobados experimentalmente o al menos contrastados en la experiencia. Y aquí hace Bunge una distinción. ¿Por qué? Porque habrá ciencias justamente centradas en los hechos experimentales y otra ciencia centrada en la experiencia. En ese caso, las ciencias humanas. Nosotros no tenemos experimentos, porque con las personas no se pueden hacer experimentos. Lo máximo que puede hacerse con las personas, y no es directamente con ellas,
sino con sus características, se llama cuasi experimentos. Lo vimos en la primera clase, si se acuerdan, ¿no? Entonces, es verificable porque yo puedo en la experiencia verificar el fenómeno de la dificultad del aprendizaje, por poner un ejemplo. Entonces, esos son fenómenos que son verificables. El método científico es metódico. Y es metódico porque el conocimiento científico no se adquiere al azar, sino que es el producto de un riguroso procedimiento que se observa, que se reflexiona, que se contrasta, que se experimenta. Por eso, en sus proyectos de investigación que entregarán a partir de ahora en los próximos días a más tardar, ese proyecto de investigación tiene un método para resolverlo. Cada uno no hace su proyecto de investigación como quiere, como mejor le place, sino que tiene que regirse por una estructura. Esa estructura, aparte de sistemática, es metódica. Si se recuerdan en la primera clase, hablábamos que cuando definíamos método científico, decíamos que el método es el camino para llegar más allá de lo que tenemos inmediatamente. El método, la ciencia tiene como característica también que es objetivo, ya lo hemos dicho, se reconoce, aunque actualmente se reconoce la dificultad de una objetividad completa, incluso en el ámbito de las ciencias naturales, pero es el enfoque de Bunge. Hoy en día hablamos de intersubjetividad, es decir, que entre las personas que observamos un fenómeno, entonces buscamos la objetividad, pero participan las personas. Por eso se habla de intersubjetividad. La ciencia, perdón, es comunicable. Debe utilizar un lenguaje científico, unívoco en términos y preposiciones. Es decir, al final se evitan ambigüedades. Es decir, varias maneras de pensar, no varias maneras de pensar, varias maneras de decir o de comunicar o de informar las características del fenómeno. Y por último, el método, la ciencia, tiene una característica que es provisoria. En este caso, hay un paso adelante, ¿no? Anteriormente, y hace un poco de tiempo, se percibía el concepto de verdad como único, incluso como algo absoluto. En este caso, la recomendación es que la ciencia va determinando que no son verdades, son certezas. O sea, yo tengo por cierto algunas características de la educación, pero la educación hace 20 años era distinta a la que estamos haciendo en este momento. Incluso ustedes, al momento de acceder a la educación preescolar, no pueden acceder de la misma manera incluso antes de la propia pandemia, porque se han introducido estrategias y maneras de hacer distintas. Entonces, allí hasta ahora en la educación hay certezas, no hay verdades. ¿Sí? ¿Qué es la certeza? Es una forma adecuada que además se conoce como transitoria del saber a la realidad, es decir, una manera apropiada en que se puede ver la realidad no como absoluta, pero sí como importante. Para cerrar esta primera parte, el saber científico es provisorio porque está en permanente revisión. Es decir, que no es algo absoluto. Cuando decimos absoluto es que es cerrado, que es así y no puede verse de otra manera. ¿Ok? En esta misma línea del doctor Pérez Marqués y de las estructuras, pues nosotros hablamos de los dos sentidos entre cualitativo y cuantitativo. Acá tenemos los 3 paradigmas de investigación que son los más reconocidos y todavía hoy día se reconocen así. El paradigma positivista, que es un paradigma que pretende explicar y predecir hechos a partir de relaciones de causa-efecto, es un paradigma que es cuantitativo, es decir, que se basa sobre cifras, sobre estadística numérica, y de alguna forma establece un deseo de la objetividad, ¿no? Ha llegado el punto, este esquema, este paradigma,
que no resuelve, ¿no? Que algunas ciencias han dicho, yo no puedo seguir haciendo ciencia desde un paradigma positivista, porque hay hechos de esta ciencia que no son números, son otras cosas, son otros fenómenos, ¿sí? Son otras maneras de explicar. Entonces, no solamente puedo sacar elementos estadísticos, porcentajes, tablas, gráficos, que nadie dice que no son importantes. Lo que se dice es que no son suficientes. Entonces, ante eso avanzó el segundo paradigma que ven allí, que es el paradigma interpretativo, que es un paradigma que más que explicar, intenta comprender qué sucede, intenta interpretar la realidad. Es un paradigma cualitativo, es un paradigma más natural que racional como el positivista y que no encuentra las evidencias en números, sino en hechos observables, pero que se pueden describir. Y es un paradigma que tiene mucha relación con la característica de la educación, porque la educación es una ciencia humana. Entonces, ¿qué sucede con esa ciencia humana? Que nosotros los seres humanos podemos, y fue lo que explicaba la clase anterior, una variable es una característica que se puede modificar, pero que se puede medir. ¿Y cómo medimos? Medimos con números, pero se puede cualificar. Entonces, la edad evidentemente es un número, pero es solo la edad lo que yo quiero valorar, o quiero valorar aparte de la edad otras características. Por ejemplo, cuando Jean Piaget estableció que un niño está en un periodo preoperacional, por poner un ejemplo, o un periodo de operaciones concretas, lo establece según las edades que él observó. Pero más allá de las edades, él establece unas características de esas edades. Y voy más allá. Hoy en día, usted, docente de preescolar, puede valorar si ese niño con esa edad, según Piaget, mantiene, emite, desarrolla o muestra las mismas características que él indicó en esas condiciones en que él las indicó. Si eso lo logra hacer, probablemente el punto de importancia no es solo la edad, sino la cualidad, es decir, las características de un niño de 6 años, o de 7 años, o de 8 años, o de 5 años. El paradigma sociocrítico, que sería el tercer y último paradigma de los tres grandes más reconocidos, es un paradigma que busca más la transformación social. Es un paradigma que se va a llamar emancipador y se utiliza a menudo con técnicas de reflexión. Es un paradigma que sí acepta elementos cuantitativos, pero también elementos cualitativos. No lo pudiésemos llamar un paradigma mixto, sino que es un paradigma que ha nacido en situaciones de mayor necesidad de emancipar. Emancipar es romper con la forma tradicional en que se vienen haciendo ciertas cosas. Lo que sí es cierto es que hay un paradigma emergente que es una visión multiparadigmática, lo que ahí sí llamaríamos paradigmas mixtos. Yo les coloco un ejemplo. Cuando yo hice mi tesis doctoral en ciencias de la educación, lo primero que me encontré es que ninguno de los tres enfoques o paradigmas, mejor dicho, era único para mí. Yo necesitaba hacer un trabajo un poco más mixto y por lo tanto establecer algunas ideas positivistas porque necesitaba cuantificar, pero también cualitativas porque necesitaba describir y comprender un fenómeno que estaba estudiando. ¿Cuál era? Yo estudié a chicos con discapacidad intelectual en redes sociales, sus habilidades sociales. Entonces, esas habilidades sociales que ellos desarrollaron o no a través de las redes, no era solo una investigación que pudiese ser positivista, es decir, numérica, cuantitativa, sino que necesitaba hacerles entrevistas a ellos, observarlos a ellos, observar cómo se comportan, observar cómo se relacionan o no, y entonces sí emitir una teoría, unas ideas teóricas, emitirlas, porque en ese nivel hay que producirlas, que pudiesen decir, bueno, si las redes sociales favorecen en cierta medida, en cierta forma,
favorecen el desarrollo de habilidades sociales en personas con discapacidad intelectual leve. Esa era mi hipótesis. Y yo necesito mi hipótesis. Yo no usé hipótesis, usé como una estructura mixta, pero esa era la idea sobre la que yo quería o sobre la que trabajé. Les comento esto porque justamente el paradigma no es ahora mismo, no se admite como algo estrictamente único. Lo que sí es importante es que el paradigma que se escoja sea coherente en el desarrollo de la investigación. En atención a eso, quisiera ir a las pautas para la investigación con el posible esquema que tenemos, ¿no? Una investigación, al menos parcialmente en proyecto, que es lo que ustedes han de entregar, requieren algunos elementos, ¿no? Quisiera mencionar 3 para que los tomen en cuenta. Ustedes tienen en la lección el esquema que yo les he dado, ¿no? Y sobre ese esquema yo voy a volver. Pero sí quisiera dar 3 ideas importantes para que se queden con ellas y revisen si están presentes en su trabajo estas ideas. La primera es el objeto de estudio. Cuando yo pretendo hacer una investigación, necesito tener claro el objeto de estudio. Aquí hay algo importante. En educación, nosotros tenemos un sujeto de estudio, no solamente un objeto, porque como trabajamos con personas, entonces hablamos de sujeto. Nuestros sujetos son los niños de la educación preescolar. Hasta ahí estamos claros. Yo puedo tener algún objeto que sería, por ejemplo, si mi investigación no se centra en el niño, sino que se centra en, no sé, en la infraestructura de los centros preescolares, o se centra en el desarrollo curricular de los centros de la educación preescolar, o se centra en la administración financiera en los centros preescolares. Esos son los objetos de estudio. Entonces, en el proyecto de investigación que ustedes han de entregar, incluso para las que se están incorporando a la clase, pues necesitamos observarla completa desde el principio, porque he dado algunas ideas al inicio. Sí es importante que este punto que están observando, buenas tardes, que están observando ahora de el objeto de estudio quede claro. Eso lo presentan al inicio, cuando introducen su proyecto de investigación, pues yo me quiero centrar en el desarrollo de estrategias para niños preescolares, no sé, en la adquisición de hábitos de higiene y prevención sanitaria. Yo quiero trabajar más bien estrategias para el desarrollo de la expresión oral de los niños. Yo quiero trabajar estrategias más desde el punto de vista del desarrollo de las expresiones artísticas o de las artes plásticas o de los elementos musicales. Por eso es importante tener claro el objeto de estudio. Un segundo elemento que quisiera que tomaran en cuenta de los que ya expliqué entre la segunda y la tercera sesión es que en el marco teórico, lo dije la semana pasada, lo repito ahora, tengan algunos antecedentes, es decir, no planteen un proyecto de investigación si no saben o si no tienen un poco de certeza si esa investigación alguien ya la ha comenzado. Puede que suceda, pero bueno, en otro país. Entonces, bueno, yo la voy a hacer al estilo panameño y la voy a adaptar a las características de Panamá. Entonces, antes de entrar en el marco teórico para explicar o mencionar algunas teorías, lo que dije al principio de la clase, es necesario, por favor, que haya antecedentes. Esto que habla del contexto es justamente una parte que ayuda. El contexto de una investigación es evidentemente el lugar de donde se está realizando y sus características. Y de eso mucho tiene la pertinencia que usted debe buscar a través de los antecedentes. Entonces, resumo. Revisen si tienen claridad del objeto de estudio o del sujeto de estudio, es decir, hacia dónde apunta su investigación. 2, si su investigación usted ha tenido el
detalle de revisar antecedentes. Es decir, ¿qué son antecedentes? Trabajos de investigación que ya son publicados o al menos que se han terminado. Repito, si yo quiero trabajar sobre el juego en preescolar, les voy a hacer un ejemplo para que lo tengan claro. Fíjense, nosotros solemos buscar en Google información. Ahora mismo, con todo este tema de pandemia, estamos acostumbrados, más aún, porque ya antes había un poco la costumbre, de que todo lo buscamos en Google. Entonces, fíjense una diferencia para que aprendamos algo sobre el Google académico. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, existe una búsqueda de Google que es académica y que no es el buscador tradicional. ¿Ok? El Google tradicional, por ejemplo, yo quiero hacer una investigación sobre estrategias lúdicas en edad preescolar. Entonces yo coloco estrategias lúdicas en educación preescolar. Siempre se dice que es importante no utilizar preposiciones. Entonces quito en. No usar preposiciones en las búsquedas de Google. Entonces fíjense. Repito, estoy buscando como usted buscaría en Google, solo que mi página es una página personalizada, pero es el Google tradicional. ¿Ok? Estrategias lúdicas, educación preescolar. Vean lo que me va a aparecer de búsqueda. Entonces me dice, lo primero que sí me dice es artículos académicos. Eso no está mal. Lo que pasa es que eso va a aparecer por una razón que voy a explicar ahora. Aparecen videos, aparecen preguntas y comienzan a aparecer páginas sobre esta información, incluso PDF. ¿Qué hacemos naturalmente? Pues nosotros empezamos a sacar la información desde aquí porque es lo que me apareció en mi búsqueda. Eso hasta cierto punto no está mal si usted lo que quiere es ir leyendo, hurgando, averiguando para algunas cosas. Pero en un trabajo de investigación y en el nivel en que ustedes están de licenciatura y para que profundicen más su formación, yo les recomiendo que no investiguen así. Cuando usted necesite investigar algo y revise, por favor, en su proyecto, revise lo siguiente. Usted abre su página de Google y coloca Google Académico. Google Académico es un servicio del Google que solo busca artículos científicos sobre el tema que yo quiero trabajar. Entonces me libera de páginas que no están respaldadas por autores reconocidos, me libera de páginas que son opiniones pero que no son investigaciones, me libera de Wikipedia, me libera de videos. Es decir, que no es información que esté mal, es información que no es académica, ¿sí? Y cuando decimos académica es que usted está en la universidad y a veces le pide información y usted la buscó en Google como cualquiera. Entonces usted puede dar un paso más en la investigación usando Google Académico. Entonces fíjense, lo primero que aparece aquí es Scholar, que sería la versión en inglés o la forma en que Google Académico se dice en inglés. Es un Google escolar, para entender. Usted hace clic allí y le va a aparecer la misma página, pero va a decir aquí Google Académico. Usted puede crear su biblioteca, incluso puede establecer su perfil, iniciar sesión y de alguna manera aumentar los elementos sobre los que quiere buscar. Fíjense, voy a copiar la misma búsqueda, estrategias lúdicas, educación preescolar. Voy a Google Académico. Tengo dos opciones. Uno, pongo la misma manera y puede ser investigaciones en cualquier idioma o investigaciones solo en páginas en español. Vamos a buscarla por ahora solo en español. Y le doy buscar. Fíjense cómo se ve. Estas son investigaciones de revistas, tesis o trabajos de grado, artículos de revistas científicas sobre ese tema. Entonces, si usted saca la información de aquí, va a sacar una información más útil y consolidada, más seria, más reconocida. Y es lo que nosotros llamamos en el uso de las tecnologías la curación de contenido.
¿Qué es curar contenido? Curar contenido es que no todo lo que te aparece en el Internet es cierto. Que no todo lo que encuentras cuando haces búsquedas en Google es cierto. O por lo menos tiene la suficiente profundidad, la suficiente seriedad para establecer que es así. Y luego podemos establecer incluso, valga la redundancia, de Uniminuto es una universidad, libertadoresedu.co, Redalic, que es una gran red latinoamericana de formación, y además puedo establecer en esta búsqueda fechas o un intervalo de tiempo específico, puedo pedir ideas de idiomas e incluso puedo crear alertas. ¿Qué es crear alertas? Bueno, yo quiero que a mi correo y ya vamos a ver un ejemplo, cada cierto tiempo me lleguen los últimos artículos científicos del tema que yo estoy trabajando. Entonces, repito, yo estoy trabajando estrategias lúdicas en educación preescolar. ¿Ok? Entonces, ya me salió bastante información. Fíjense. Fortalecimiento de la creatividad en la educación preescolar orientado por estrategias pedagógicas basadas en arte y literatura infantil. ¿Me sirve? ¿No me sirve? Aquí hay estrategias lúdicas. Te dice quién lo ha citado, porque ha sido citado por 45 personas. Hay 9 versiones de esta investigación. Aquí ha sido citado por 2, aquí ha sido citado por 20. Estrategias lúdicas para el fortalecimiento de competencias ciudadanas emocionales. Entonces empiezo a ver qué investigaciones ha habido. Este es de 2017, este es de 2018. Ya no es solo las estrategias lúdicas solas, sino el uso de estrategias lúdicas para fortalecer competencias ciudadanas emocionales. Entonces, yo quiero trabajar estrategias lúdicas ¿para qué? Bueno, para desarrollar hábitos, para desarrollar acciones ciudadanas. Bueno, quiero ver cómo hacen ellos eso de competencias ciudadanas, a ver si eso me sirve. Fíjense, estrategias lúdicas para fortalecer la motricidad gruesa en los niños de preescolar de la institución educativa Bajo Grande Sahagún del 16. Estrategias lúdicas, herramientas de innovación en el desarrollo de habilidades numéricas. Entonces, esta lo usó para desarrollo del cálculo. Esta lo usó para motricidad gruesa. Esta lo usó para competencias ciudadanas emocionales. Así es que yo voy a conseguir los antecedentes. Pero no solo son los antecedentes, sino por dónde puedo enrumbar mi investigación. ¿Sí? Entonces, no basta solamente mis ideas, que ya son bastantes, no basta solamente las materias que ya haya visto, que eso está bien, sino tener investigaciones serias que apoyen mi trabajo. Voy a crear una alerta para tener un ejemplo. Fíjense, esto es de la Universidad de La Rioja, que es una universidad de España. ResearchGate, ResearchGate es una plataforma donde al menos yo estoy inscrito y vamos recibiendo información y también uno publica. La estrategia lúdica virtual. Entonces ya no es solo cualquier estrategia lúdica, sino la estrategia lúdica virtual para la enseñanza de la educación ambiental en niños de educación preescolar. Y no es un trabajo del 2020 de pandemia, es de 2015. El aprestamiento a la matemática en educación preescolar. Aquí utilizan estrategias lúdicas. Entonces, se trata de ir viendo los títulos, de abrirlos, de leer un poco más, ¿sí? Lleva su tiempo. Por eso no he querido atiborrarles de mayores tareas, sino de que puedan centrarse en el proyecto de investigación para que tengan la mayor cantidad de ideas posibles y nada de copiar y pegar. ¿Ok? Eso es importantísimo, porque además esto, una vez que uno lo aprende a utilizar, también establece que no haya plagio. Creamos una alerta. ¿Qué quiere decir una alerta? Bueno, que va a incluir estrategias lúdicas en educación preescolar. Pongo mi correo electrónico, por ejemplo, gustavo.misraim@gmail.com o el correo de ISAE, que es .isae. ¿Cuántos máximos de resultados quiero que se vean? 20. Mostrar resultados desde 2021. Eso fue lo que él me colocó.
de ahí hacia atrás. Puedo actualizar los resultados y pongo crear alerta. No soy un robot. Y me dice, selecciona todos los cuadrados que tengan bicicletas. Le doy saltar porque no hay ninguna bicicleta por allí, al menos que yo no la vea. Paso de peatones aquí, 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 aquí y aquí. Alerta creada. Se ha enviado un mensaje de verificación a la dirección. No recibirás ninguna alerta sobre este tema hasta que hagas clic en el enlace incluido en el mensaje de verificación. Si yo entro a mi cuenta de ISAE, entro a mi Gmail y debo establecer la verificación, notificaciones. Confirma tu alerta de académico. Entonces dice, hemos recibido, vamos a leer, hemos recibido una solicitud para empezar a enviar alertas de académico a Google, a este correo, sobre la siguiente consulta: estrategias lúdicas, educación preescolar, idioma español, nuevos resultados, confirmar o cancelar la alerta. O cancelar alerta. Entonces, en este caso lo voy a confirmar. Yo después la cambio, ¿no? Alerta confirmada. Entonces, ese era el segundo punto que quería rescatar con ustedes. Y luego en el esquema, ahora sí volvemos al esquema que está en la lección, que es el esquema que hemos trabajado desde la segunda lección para acá. Vamos a repasar las partes que debe tener nuestro proyecto. ¿Ok? Recuerden que todo lo que vamos compartiendo está en lecciones. Algunos me preguntan sobre materiales, dónde consigo esto. Todos los materiales están en lecciones, ¿sí? Ahí hacemos el esfuerzo de ponérselos en PDF, en descargable, para ver. Si alguno no consigue el esquema para el diseño del proyecto de investigación, ahí lo tienen. Es lo que voy a pasar a presentar ahora. Y debajo está la versión en doc, en la versión editable, ¿no? Ok, esquema para el diseño de investigación. De nuevo, esto lo habíamos de alguna manera visto. Vamos a ver si lo podemos poner un poco más grande. ¿Sí? Ok, en la parte de metodología, el marco de organización de cómo, ¿sí? Por ello, está constituido por el diseño de la investigación que recoge el tipo de investigación y los pasos que usted utilizaría para lograr ese objetivo que usted se está proponiendo. ¿Okay? Este detalle es importante. Ahora, este cuarto paso de propuestas de innovación no es tan, es importante que lo hagan, pero es dinámico, es decir, es un aporte de ustedes. Si yo quiero trabajar estrategias lúdicas, por ejemplo, ¿cómo lo ven ustedes desde el punto de vista de innovación? ¿Cómo generaría innovación, cambios positivos en la escuela? Yo lo que quiero es que es una materia que se da muy rápido, es una materia que se da muy veloz y es una materia que requiere de mucha lectura. Entonces, lo que puedan presentar, que al menos tenga lógica, sentido, léanlo ustedes, háganselo leer por alguien antes de entregarlo, no para que se lo corrija, sino para ver si tiene suficiente lógica. Y en esta parte de innovación no les dé pena ni miedo presentar ideas que puedan ser de cambio, que usted lo vería, que usted si tuviese su hijo en preescolar, le gustaría que su hijo tuviera actividades
lúdicas para desarrollar algo, o que trabajara a los hábitos, o que mejorara las características ciudadanas. O sea, sean muy creativos en eso. Y luego, por favor, las referencias. Las referencias son los lugares de donde usted sacó la información. ¿Ok? Si son páginas web, si son libros, si son PDF, toda esa información tiene que estar estructurada y presentada allí. ¿Ok? Quiero cerrar por ahora con la rutina de pensamiento SQA, segunda versión, segunda parte, que es la última tarea. Y que esa tarea la tienen que entregar cuanto antes, porque sería el cierre de la asignatura. Fíjense, ustedes en la primera parte entregaron las 2 primeras columnas. ¿Qué saben sobre el método científico y qué quieren saber sobre metodología de la investigación? La tercera columna que aprendí es ahora que la van a hacer, ¿ok? Y es indicar pues todas las ideas que usted haya aprendido, que usted se acuerde. Yo me aprendí que la ciencia es esto, aprendí que las características de las ciencias es esto otro, aprendí que para hacer un proyecto hay que hacer esto, o que una hipótesis puede ser esto, o que un objetivo se hace de esta manera, o que la innovación en la investigación ayuda de esta forma. ¿Qué aprendió? ¿Sí? No hace falta que sea una cosa extensa, pero sí clara. Eso sí, por favor, que sea lo suficientemente claro. En la parte de abajo está lo que se llama la metacognición. Son 5 preguntas muy sencillas. ¿Qué he aprendido? Que es un poco un resumen de la primera, de la columna, de la tercera que acabo de mencionar. La segunda pregunta, ¿cómo lo he aprendido? Ya no solamente que me diga qué sabe o qué aprendió de la materia, sino cómo lo aprendió. ¿Qué fue lo que llamó la atención? Bueno, me ayudó mucho ver las grabaciones con calma y repetirlas varias veces. Me ayudó mucho leer la teoría que el profesor compartía en la lección. Me ayudó mucho hacerle preguntas al profesor. Me ayudó mucho a organizar lo que a usted le haya servido para aprender. ¿Qué le ayudó a aprender? Pero aquí en este sentido, cómo aprendió. ¿Qué ha sido fácil o difícil en esta asignatura, en esta práctica, en esto que estamos haciendo? ¿Para qué le ha servido? Esto es importante para mí y para usted. ¿Para qué le ha servido esto que estamos haciendo, esto de conocer qué es la ciencia, esto de conocer qué es el método científico, esto de ver las características de la ciencia, esto de hacer un proyecto de investigación? ¿Para qué me ha servido? ¿Me sirve para algo? Y luego, ¿dónde puedes usar? No son respuestas largas, ¿sí? Lo que sí son sinceras y piénsenlas. Ahora tienen un poco más de tiempo para pensar. ¿Ok? Entonces, 2 tareas. Entregamos el proyecto de investigación, el trabajo escrito, y entregamos la rutina de pensamiento SQA, segunda parte. Tienen que usar el mismo archivo que usaron la primera vez. Recuerden que lo importante de esta estrategia es que usted pueda observar lo que usted sabía al inicio de la materia y lo que sabe ahora al terminar. Eso es fundamental y sumamente necesario. En ese sentido, y para cerrar, abriendo el espacio de preguntas y respuestas, si a usted le falta alguna tarea, algún esquema, alguna de las partes por presentar de tarea, de la primera parte, de la segunda, de la tercera, en cualquiera de los pasos que le falte, tiene tiempo para hacerlo. Por supuesto que no está siendo puntual, tomaremos en cuenta eso, pero lo puede entregar. ¿Ok? Lo segundo, el proyecto de investigación. Tanto el proyecto de investigación como la rutina de pensamiento tienen para entregarla hasta el próximo jueves, es decir, un día antes que empiece la próxima asignatura. ¿Ok? Para que en fechas tengamos la suficiente claridad. Repito, si te falta alguna actividad, entrégala cuanto antes. Para las últimas 2 tareas, y digo cuanto antes, el fin de semana. ¿Sí?
y solo estoy dando el tiempo máximo, si lo tiene antes, entréguelo, máximo de entrega hasta el próximo jueves, inclusive antes que comiencen la próxima materia. El viernes, en la mañana, comienzo a cerrar y ya no van a poder entregar nada porque les va a desaparecer la materia del espacio del campus virtual. ¿Ok? O sea, las materias terminan hoy y tenemos una semana hasta el próximo viernes. O sea que el jueves, hasta ese día, pueden entregar. Preguntas. No te escucho, Sacha. No te escucho. Nada. Te vemos, pero no te escuchamos. ¿Ok? Ahora, Bajito, se te escucha bajo. ok, ya voy. Ahora sí. Ahora sí. Ok, con respecto al foro que usted nos pidió que comentáramos lo que llevábamos de nuestro trabajo de investigación, ¿usted tuvo la posibilidad de ver algo o de leer algo, a ver si vamos por el camino correcto? Porque, pues, como usted bien lo ha dicho, es muy poco tiempo, usted ha dado unas clases magníficas, como de verdad pocos profesores, ha puesto mucho material de apoyo, deja las clases grabadas y uno con eso, pues, complementa los conocimientos. Sin embargo, me gustaría saber si ha tenido la posibilidad de leer algo o de hacernos alguna observación, porque ya que vale 40% y no hemos hecho un trabajo de pregrado, y básicamente es eso, con menos requisitos lo que nos está pidiendo, entonces quiero saber si, cómo vamos. Bueno, por ejemplo, en mi caso, cómo voy, porque no quiero salir mal porque el trabajo final vale mucho. Vale. Perfecto. Sí, fíjate, ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Yo igual les voy a hacer una pequeña escritura de cada uno, dándole respuesta a cada uno. Pero voy contigo, voy con tu parte. Ok. Si quieres, cierra tu micrófono, Ok. porfa. Ok. Fíjense, vamos a revisar un poco el trabajo de Sasha para que esto nos vaya indicando si vamos o no vamos, que es lo que ella solicita. Y gracias por mencionarlo, porque era la última parte, pero bueno, vamos a avanzarlo, a incorporarlo ahora para dar respuesta a ti y a tus compañeros. Fíjense, ella nos coloca el título. Cuando yo les mencioné antes que establecieran cuál es el objeto o el sujeto de estudio, es justamente hacer el esfuerzo de que o aparezca el título lo suficientemente completo o lo describa. Entonces ella coloca de título, o tú colocas de título, Sacha, fortalecimiento del proceso de lectoescritura a través de la neurociencia en edades comprendidas de 3 a 6 años del grupo de tutorías Maestra Sacha en la ciudad de Panamá. Como objeto de estudio está correcto. Está correcto, no está correcto, está claro. Lo que yo sí sugeriría es que te quedaras con un solo proceso. Mientras más específico sea el estudio, mejor resultados o mejor se pueden aprovechar los resultados o las interpretaciones que surjan de ese proceso. La lectura es un proceso y la escritura es otro. Aunque siempre hablamos de la lectoescritura como un solo proceso, Son no es procesos. menos, no es menos cierto, no es menos cierto que trabajarlos por separados puede, esa es una percepción mía, puede ofrecerte mayor dedicación. No, profe, si son procesos separados, por eso es que ya no se utiliza el término de lectoescritura, porque son procesos Correcto. separados que se trabajan en áreas cerebrales distintas. Entonces, lo que va a hacer es que me va a quedar con la lectura nada más. Perfecto, te sugiero eso, justamente porque tú misma lo has colocado muy bien, los has separado y no has dicho lectoescritura. Eso por una parte. Y luego,
Yo no sé con cuántos niños o cuánto es el grupo de niños de trabajo de tutoría con el que sueles tener. Sin embargo, las edades dentro de la teoría de Piaget, que decía yo al inicio de la clase, cuando hablaba de las teorías, ¿no? Pero ahora, concretamente, yo también ahí te sugeriría que especificaras más. O te quedas con unos 3 años donde el apresto a la lectura tiene una serie de estimulaciones importantes, o te vayas a 5 o 6 años donde el desarrollo de la lectura se supone que tiene una consolidación distinta y mayor, por supuesto. Entonces, yo, por eso, no sé con cuánta población trabajas. Y como se centra en ese grupo de tutorías, supongo yo desde afuera, pues que son como, que están disgregadas las edades. Pues hay de 3, hay de 4, hay de 5 y hay de 6. Ya tú me lo vas a aclarar. Pero de cualquier modo, yo, como con ellos vas a aplicar la neurociencia, que es lo que interpreto de tu idea, que me parece bien, entiendo que para revisar si está siendo efectiva esa actividad o esas estrategias, pues necesitas diversificar cómo lo vas a ver en los de 3, cómo lo vas a observar en los de 4, cómo lo vas a medir en los de 5 y cómo lo vas a medir en los de 6. Entonces son 4 investigaciones. O sea, o se te va a ampliar demasiado la investigación. Ahora, Entonces, yo, ajá, perdón, ya que me está diciendo que limite las edades, lo que pasa es que mi grupo de tutorías es de 5 niños, ¿no? ok, me imaginé. Que van establecidas entre estas edades. Obviamente, cuando tú trabajas la lectura, tú estás trabajando, estás acondicionando el cerebro para que el niño comience a adquirir el proceso lector, no como un silabario, pero sí trabajando ciertas actividades. Entonces, el problema está en que no hay, mejor dicho, no hay problema si yo agarro a mi niña de 5 años, por ejemplo, que la tengo desde los 4 y he venido haciendo un trabajo desde 0 y ya la niña lee y tiene comprensión lectora y tiene 5 años porque he aplicado estas estrategias. ¿Puede ser mi población un solo estudiante? No, no. No, fíjate, si es cuantitativa, interesante tu pregunta. Si es cuantitativa, hablamos de población. Si es cualitativa, hablamos de sujeto de investigación. Fíjate, en la población, en estructura cuantitativa, eso que tienes es muy poco, ¿vale? En estructura cualitativa, donde tú puedes comprender un fenómeno, que era lo que explicaba antes, el número es lo de menos. Lo importante es lo que descubres en ella. Sin embargo, si al menos fueran 2 o 3 niños con edades más parecidas, más allá de la cantidad, es la posibilidad de comparar entre ellos la efectividad sí, lo eficaz que ha sido el uso de esas estrategias desde la neurociencia para estimular o pues, generar el proceso de apresto, si estamos hablando de los niños más pequeños, o de estimular el desarrollo de la lectura en niños más grandes. Si me puedes decir cómo están esos 5 niños en edades. No, profe, es que no me va a funcionar porque si tengo 5 niños de 2, 3, 4 y 5 y no todos los tengo desde el mismo, o sea, desde el mismo tiempo. Estoy Claro. trabajando en las mismas estrategias, pero no todos están desde el mismo tiempo. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a hacer cualitativa porque por el tiempo, o sea, en un mes, obviamente no voy a encontrar una población para hacer el trabajo, no tengo una población para hacerlo cuantitativamente. Entonces lo voy a hacer cualitativamente y voy a dar los indicios de lo que yo he experimentado con la niña a que le estoy aplicando estas estrategias. Claro, ahora fíjate, tú estás haciendo algo interesante, que es que lo estás llevando a la realidad ultra verdadera. Cuando quiero decir a la realidad ultra verdadera es que tu estudio como tal no lo vas a desarrollar, tú solamente me vas a presentar el proyecto, es decir, cómo en tal caso lo desarrollarías, ¿vale? Entonces, en atención a eso, tú tranquilamente puedes quitar que sea del grupo de tutorías y decir,
que es el fortalecimiento del proceso de lectoescritura a través de la neurociencia en niños de 4 años, por ponerte un ejemplo. ¿Cómo lo vas a desarrollar después? ¿En qué escuela? ¿En qué espacio? ¿Con cuántos niños? Claro, uno en el proyecto es verdad que uno ofrece la mayor cantidad de información posible para establecer si el proyecto es viable. En eso estamos claros. Pero en este caso, el propósito de este proyecto es que ustedes sepan cómo se estructura, no para que realmente lo presenten, porque no, en licenciatura ustedes no necesariamente hacen tesis. Es una debilidad que tenemos en el sistema, que se le ofrece al licenciado o al futuro licenciado que en vez de hacer tesis haga 4 materias de maestría. Entonces no hacen tesis. Entonces no es un proyecto que necesariamente vayas a desarrollar. ¿Vale? Ok. Entonces, dicho esto, puedes hacer el cambio de la edad. Si quita en el título el grupo de tutorías, porque no hace falta que aparezca en el título, un título tan largo no haría falta. En todo caso, pudieses decir que sea un grupo de tutorías, ¿sí? Es decir, estudiantes que fuera de la aula regular o fuera de su clase habitual reciben estas estrategias y tú vas a establecer una investigación que evalúe la efectividad de esas estrategias, ¿ok? Pero digo que no tiene que ser tan preciso que es en tu grupo de tutoría, sino que es un grupo de niños de tutoría de 4 años. ¿Vale? En los objetivos específicos me parece que están claros. Fíjate que yo hablo varias veces de evaluar, porque tú primero diagnosticas en qué punto estás, desarrollas, me parece que los verbos están correctos, porque van a ayudar mucho. Yo me estoy escuchando, entonces por eso te cierro el micrófono. Ajá. Los verbos me parece que son justos los pasos que después vas a hacer, es lo que yo pido en la parte metodológica, es decir, diagnosticas en qué nivel están los estudiantes, esos niños, qué características presentan en el desarrollo de la lectura. Diseñas tus estrategias que son basadas en la neurociencia, las implementas y luego evalúas si esa implementación pues ha sido eficaz o no. Me parece que tus objetivos responden a tu objetivo general y además tienen claridad en los pasos que se ejecutan o que deberías ejecutar para desarrollar tu investigación. Luego, el planteamiento del problema me parece claro, insisto, porque incluso manejas fechas, manejas autores. Yo no tengo problema con citas muy viejas, porque ya ese esquema también ha ido pasando de moda. Las citas no son ni viejas ni nuevas, las citas son más oportunas o no. Sin embargo, yo lo que sí siempre sugiero es ser un poco equilibrado en citas que sean muy antiguas y citas que sean un poco más nuevas. Por ejemplo, me mencionas aquí en lo que estoy viendo, ¿no? Tú me mencionas el tema de la neurociencia y el tema de la neurociencia es un tema que tiene mucha actualidad. Entonces, algo de cita tiene que haber en ese problema que se refiera a algo mucho más actual que 1993. ¿Vale? Es decir, haces un abanico de presentación de fechas interesante. Está bien, pero yo en el planteamiento del problema también aspiraría a que algo tan nuevo, la neurociencia, pues tenga algo que decir sobre eso, porque ¿en qué se justifica el uso de la neurociencia en la didáctica en general? Y en particular en la didáctica En para cómo el enseñar a cerebro niños aprende. pequeños. ¿Ah? En cómo el cerebro aprende. Claro, no, yo lo sé. Lo que te quiero decir es dónde lo dice en tu planteamiento del problema que justifique que después tu investigación se centre en eso. ¿Sí? Lo que quiero decir es que faltan citas actuales. No hablar de la neurociencia, porque sí lo estás mencionando, sino que la neurociencia tiene relevancia a partir de los años 70, ¿cierto? Pero en este momento, aparte, tiene una condición muy propia de las investigaciones, que es que está de moda. Pero no es que es una moda, es que tiene 40 años y más ya en actividad.
¿Qué investigaciones recientes plantean un problema similar al que dices o ayudan a tu trabajo a que tenga fuerza en términos de que realmente va a resolver un problema o ha resuelto otros? ¿Sí me explico? En concreto, citas de neurociencia más actuales que de 1993. Es lo que te sugiero. Vale. En el caso de Marilyn, no sé si tienes alguna pregunta más. No, creo que corrijo y lo mando. Vale, gracias, Sacha. En el caso de Marilyn está bastante completo, tiene bastante información. Arrancas el planteamiento con una pregunta. ¿Será importante el juego para los niños y niñas de la edad preescolar? Yo, en lo particular, lo que sí creo, Marilyn, es que es una pregunta sumamente retórica, porque eso ya está probado. El juego es importante y necesario para los niños en edad preescolar. Eso nadie lo puede poner en duda. No es una ley, porque en educación no se habla de ley, pero sin duda es una teoría sobre la que todo el mundo habla. ¿Cuál es el problema que ves? ¿Sí? Dice, por ejemplo, el docente debe ser innovador. Tiene que tener una idea clara que el juego, tanto en casa como en la escuela, es una actividad necesaria y fundamental para el niño. Gracias a la actividad del juego logra expresarse y desarrollarse física, psíquica, lingüística y socialmente. Además, el maestro, como los padres del niño, deben comprender los cambios evolutivos del niño y los cambios operativos del entorno sociocultural. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que percibes tú que los niños no están recibiendo? Que no los están dejando jugar, que los niños se quejan de que no juegan, que están demasiado tiempo pendientes detrás de una pantalla o junto a un celular, una tablet. Nada de eso lo dice. Es decir, cuando me explicaste en la clase oralmente tu idea, yo te decía que sí, que estaba bien, pero que es un tema muy trabajado. Si tú buscas juego en edad preescolar, te van a salir millones de investigaciones. ¿Cuál es la diferencia entre tu investigación y la investigación que ha habido? Bueno, tienes un factor fundamental en este momento que es la pospandemia, ¿sí? Y la situación de confinamiento en la que sí han estado los niños de preescolar. Entonces, el problema es que al no estar en la escuela, los niños no se les ha asegurado espacios de juego. Ese es el problema. No que el docente lo termine de entender, pero el docente lo sabe. Los padres de familia quizás no tanto. Entonces, a menos que ese sea el problema, que los padres de familia tomen conciencia de la necesidad del juego. Que yo dudo que un papá no lo entienda, pero puede ser. Pero no queda claro cuál es el problema. El problema parte de una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? La necesidad es que el niño juegue y que se le garantice en la rutina escolar su juego, sea virtual o sea presencial. Entonces, ahí es donde creo que deberías precisar tu planteamiento del problema. No sé si me estoy explicando. De ahí te va a ayudar a que revises lo que viene después, ¿sí? Por ejemplo, en los objetivos, hacer que el docente vea el juego no es un objetivo, eso es un propósito, porque es lo que tú quisieras que el docente hiciera. Pero ¿cuál es el objetivo de tu investigación? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de tu investigación? Al terminar tu estudio no con los docentes. Si yo quiero hacer que el docente vea el juego, le doy unas clases a los docentes. ¿Vale? Pero eso no es una investigación, ese es el resultado de tu investigación. Pero tú investigas, es decir, vas a autores, vas a ver libros, vas a ver investigaciones sobre el juego que te permitan orientar al docente. Entonces, tú primero necesitas centrar tu objetivo general. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres lograr con esa investigación sobre el juego? Repito, hacer que el docente vea el juego como una necesidad es la consecuencia de tu investigación. Después que tú termines tu investigación, lo vas a hacer a él leer tu investigación para que él tome conciencia de la necesidad del juego. Es decir, que eso no puede ser el objetivo de la investigación. En tus objetivos específicos dices,
Comprender lo necesario que es el juego en la educación preescolar. Bueno, es un objetivo teórico que puede utilizarse. Entonces, identificar las características del juego en el desarrollo de la educación preescolar o del desarrollo del niño en edad preescolar. Identifica las características del juego. Un objetivo que diga, el docente deberá ser innovador y entender que el juego es primordial para el desarrollo del niño, no es un objetivo de investigación, es un deseo tuyo, pero no es no es un objetivo de investigación. Debería en todo caso decir, analizar las funciones del docente dentro del desarrollo del juego en los niños de edad preescolar, porque hay investigaciones que analizan el rol del docente para que genere los juegos. Y luego comprender mediante los propósitos del juego su importancia en el bienestar físico y mental de los estudiantes. Es el primer objetivo. Lo estás repitiendo. Entonces, Marilyn, revisa con calmita. ¿Qué quieres lograr con tu tema? Con tu investigación. ¿Qué quieres lograr? Y tus objetivos específicos tienen que ser escalones que te permitan lograr el objetivo general. ¿Sí? No es sencillo, eso es cierto, pero ahí es donde necesito que reorganices los objetivos. Es donde más necesito. Yo creo que tienes que primero trabajar el problema, tener claro cuál es la necesidad. Yo creo que la tienes clara. Plasmarla, es decir, que aparezca escrita. Hacer un poquito de investigación sobre el tema. Yo, en lo que hice de Google Académico, creo que te puede ayudar el juego en edad preescolar y ver qué investigaciones hay, sobre todo para que vayas viendo qué necesidades se van detectando, qué investigaciones hay al respecto que te puedan ayudar, las más actuales, cómo introducir el juego en clases virtuales para niños pequeños, que yo te entendí cuando lo presentaste la semana pasada, que eso es una de tus mayores preocupaciones y yo lo comparto contigo, ¿sí? Esos dos elementos tienen que ayudarte al problema para luego plasmarlo en los objetivos, ¿vale? Voy con Dana. No sé, bueno, si hay preguntas me la indica. Dana, tu título es Educación Ambiental, nos los habías comentado. ¿Cómo nos ayuda la educación ambiental en el desarrollo del niño? No lo sé, puede ser una investigación interesante. Lo que no puedes tener son 3 objetivos generales, ¿sí? Fíjense que no pongo de ejemplo a nadie, pero siempre ayuda alguna estructura. Y en el caso de Sacha, sí les invito a que vean cómo lo estructuró. Fíjense que su título se parece mucho a su objetivo. Suele ser así. El título de la investigación tiene que parecerse al objetivo, porque al final el título muestra lo que vas a hacer y el objetivo concreta cómo lo vas a hacer. Entonces, concienciarlos y sensibilizarlos ante los problemas medioambientales. El objetivo de la investigación no es ese. El objetivo de la investigación es analizar cómo ayuda la educación ambiental en el desarrollo de los niños. Lo acabas de decir antes. Entonces, no son los objetivos. Repito, muy parecido a lo que acabo de decirle a la compañera anterior. Hay objetivos, o lo que ustedes han colocado como objetivos, que son propósitos. ¿Qué diferencia hay? Que el objetivo es medible. El objetivo tiene cómo tener evidencias. En cambio, el propósito es un deseo suyo, que no está mal, pero que no es en la investigación algo que se pueda después medir, al menos no se puede evaluar. Yo quiero concienciar a todos los docentes. Bueno, eso es un propósito. Si lo transformo en objetivo, entonces tengo que decir cómo yo verifico que realmente el docente se concienció sobre un tema determinado. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta investigación? Es decir, es transformar esa pregunta, ¿cómo nos ayuda la educación ambiental en el desarrollo del niño? No. ¿Cómo nos ayuda a quién? ¿Quién quiere ser ayudado? El niño. ¿Quién va a desarrollar? El niño. Entonces es el desarrollo del niño a través de la educación ambiental. Se puede ser el título. Y luego, como objetivo general,
Entonces, desarrollar estrategias de educación ambiental o estrategias para la enseñanza de educación ambiental en niños preescolares. Y los objetivos específicos son cómo vas a hacer ese diseño o cómo vas a hacer ese desarrollo de estrategias para enseñar la educación ambiental. Pero todo esto tiene que partir del problema y eso es lo que no observo. Fíjate que aquí cambia hasta la fuente, ¿no? Y esto quiere decir que esto ha sido pegado de forma distinta. Necesitamos empezar por el problema. ¿Cuál es el problema? Yo creo que estas ideas que están aquí te ayudan al problema. El niño tiene poca conciencia de los problemas medioambientales. El niño necesita ser sensibilizado. Esos sí son problemas que los vas a resolver a través de tu investigación. ¿Vale? Sigo con Adelis. Título: Desarrollo de la comunicación y el lenguaje. Está incompleto porque todo lo que se hace en preescolar, primaria y secundaria es desarrollo de la comunicación y el lenguaje. En todo caso, habría que precisar. Vamos a revisar el planteamiento. El lenguaje es la capacidad del ser humano que se adquiere en los primeros años de vida y que le permite comunicar sus ideas. Pero yo había leído algo aquí, a ver. Aquí. Los infantes tienen dificultad en el lenguaje cuando su capacidad de comprensión o de expresión está por debajo de las expectativas para la edad. Un niño con problemas en el desarrollo del lenguaje presentará dificultades para entender palabras o frases y poseerá un escaso vocabulario que le permitirá expresar lo que él desee. ¿Cuál es el problema? ¿Que vas a trabajar con esos niños que tienen dificultad o el desarrollo común de la comunicación y del lenguaje? Es decir, en preescolar, con niños regulares o con niños con dificultades, siempre se va a trabajar el desarrollo de la comunicación y el lenguaje. De tal manera que necesito que especifiques cuál es el problema. Porque me voy a centrar en los niños que tienen una dificultad específica. Y es a partir de ese problema, entonces, fomentar. Voy al objetivo. Fomentar el desarrollo de las habilidades de comunicación por medio de la expresión oral y escrita nos permite eso no, ya no es un objetivo. Un objetivo es preciso. Verbo, qué, cómo y para qué. Ya no nos permite, o sea, primero que no pueden estar las personas, tienen que ser impersonal. Nos permite múltiples posibilidades en el desarrollo de nuestros estudiantes y su acercamiento al mundo de las artes escritas y al uso de la lengua como medio de comunicación multipropósito. No. Empezó bien, fomentar el desarrollo de habilidades de comunicación por medio de la expresión oral y escrita. Lo mismo que le dije a Sacha, sugiero que se queden con una sola expresión, con una sola forma de comunicación, sea oral o sea escrita. Y luego, ¿qué es lo que quieres hacer con eso? ¿Cuál es la finalidad? Fomentar el desarrollo de la habilidad de comunicación, cómo, para qué y por qué. Yo creo que si no está claro el problema, es probable que lo demás comience a sufrir algún tipo de debilidad. ¿Okay? ¿Cómo lograr? A ver, vamos a ver a Cristel. Cristel está por aquí. Tengo una cantidad de gente que se ha desconectado. Vamos a escuchar para ver lo de Cristel. ¿Cómo lograr las maestras la atención de los niños de preescolar en el aula de clase? Un título no puede ser una pregunta, ¿sí? El desarrollo de la atención de los niños de preescolar en las aulas de clase. Ese puede ser el título. Se supone que es la atención a las maestras, pero realmente la atención es para todos. Como futuras docentes de preescolar tendremos que lidiar pareciera que es como batallar, ¿no? Y no. Tenemos que relacionarnos con niños de diversos caracteres y comportamientos cada día. Y tenemos un mundo de conocimientos por transmitir. Es por ello que pensando en ese rol que debemos llevar a cabo, quise enfocarme en mi proyecto. No, enfoco mi proyecto o se enfoca este proyecto en todas aquellas maestras que van incursionándose en este mundo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Quieres trabajar didáctica
en las maestras o trabajar la atención de los niños. No está claro el sujeto. Y vendrán y tendrán que lidiar cada día, otra vez lidiar, en hacer que los niños presten la debida atención a la clase. Y sé que muchas en algunos momentos se han preguntado qué debo hacer, qué debo saber, cómo lograr la atención de los niños. Entonces, tu investigación se centra en la didáctica de trabajo con niños preescolares. Yo creo que está claro el planteamiento. Implementar un método basado en elementos lúdicos que atraiga la atención y su deseo de escuchar y aprender. Y fíjate que no aparecen las maestras por ningún lado en ese objetivo. El objetivo es, en este caso, el general, pudiese ser desarrollar herramientas de atención en las docentes de educación preescolar para en sus clases. Yo creo que tiene que aparecer la docente. Fíjate que no aparece allí. Si esas herramientas son lúdicas, si esas herramientas son virtuales, tecnológicas, o si esas herramientas son gamificadoras, o si esas herramientas son de actividades plásticas, eso ya lo puedes especificar. Entonces, el planteamiento lo tienes claro. Tu preocupación es que las maestras tengan suficientes herramientas para desarrollar la atención de los niños en edad preescolar. Entonces, tu objetivo tiene que centrarse en eso y que además se centre en la maestra que va a desarrollar una serie de herramientas o vas a desarrollar tú en tu investigación una serie de herramientas que ayude a esas maestras. ¿Está bien? Eso es importante para que, eso yo lo veo claro. Yo ampliaré un poco la justificación, 2 líneas para una justificación es realmente poco, no por la cantidad, sino porque no me dice mayor cosa. Y eso es importante mencionar. ¿Ok? Vale. Lisbeth ya no está en la clase, no sé por qué. Cristel, ¿tienes alguna pregunta? Perdón. No, está bien, profesor, gracias. Vale, con gusto. Haré De las todos modos, correcciones. vean con calma si quieren ver de nuevo la clase. Yo la voy a subir lo más pronto posible para que tengan la oportunidad. Si hay alguna idea que no la comprenden o que necesitan volverla a escuchar. ¿Vale? Okay. Exacto. Perfecto. Buenísimo. No sé si hay alguna pregunta más sobre las actividades por entregar. ¿Queda claro hacia dónde vamos? Yo lo que quiero es que nos planteemos, somos en este momento investigadores docentes, veo un problema y por lo tanto propongo una manera de investigar. Eso es lo que el tiempo y el propósito del curso realmente nos ofrece. ¿Ok? Y por supuesto, toda investigación, si alguna ha tenido experiencias previas, sabe que eso es un ir y venir. Se revisa, se vuelve a revisar, se afina, se lee, hay que leer, leer y volver a leer. No es lo mismo que me lo presenten en una presentación de PowerPoint a que yo lea un artículo de investigación, a que busque un antecedente y diga, ah, bueno, ya en México hicieron un trabajo sobre herramientas para la atención de los docentes, cómo lo puedo encaminar mi trabajo. O en Colombia o en Panamá, en la Universidad de Panamá acaban de hacer un trabajo sobre el juego en niños a través de entornos virtuales. Bueno, veo qué es lo que aparece allí, cómo lo trabajaron y cómo puedo aportar un granito de arena en todo lo que es la educación de los niños. ¿Vale? Ese es el deseo de esta materia y de emprender la investigación. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Nos sentimos un poco más claras de hacia dónde vamos? Sí, profesor. Excelente. Sí, profesor. Perfecto. Entonces, bueno, les agradezco mucho su paciencia, agradecerles sus atenciones durante esta clase. Quedamos en contacto. Estoy atento a cualquier duda que me planteen, bien de forma en privado o bien en el grupo. Y les deseo mucho éxito en su desempeño docente. Recuérdense que hay que hacer la diferencia, aunque sean algo muy pequeñito, pero hay que hacer la diferencia, ¿vale? Profesor, el tiempo para entregar la tarea es todo este fin de semana.
las que estén pendientes hasta el fin de semana. Esta No, última, digo, el que es proyecto final. el proyecto hasta el próximo jueves, Ok. de hoy en 7 días, para que tengan suficiente tiempo de leer, de investigar y de profundizar. ¿Vale? Listo, profesor. Vale, muchas gracias por todo. Cierro la grabación y les mando un abrazo a cada una. Gracias, profe.